corresponden al inicio de la evidencia. Andrés David, muy buenas noches, tardes. Listo, yo creo que ya estoy grabando. Con el permiso de usted, inicio pues la presentación. Recordar que iniciamos nuestra fase de evaluación, de ejecución, perdón. Listo. Listo. La idea es pues elaborar como tal o llevar, digamos, a cabo la mayor cantidad de avance de las dos evidencias que tenemos para el día de hoy. La primera es resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Y las siguientes son destrezas y conocimientos en el manejo de sentencias DDL y DML de SQL. Están un poco divididas en el cronograma, puesto que la idea es trabajar primero con la parte de modelo relacional y después pasar a NoSQL. Listo, nuestra agenda, la bienvenida, la socialización de evidencias, ejemplos. Acá tenemos, bueno, sería ejemplos de MySQL, resolución de dudas, conclusiones. Recordar que iniciamos nuestra actividad de proyecto 6 concerniente a la fase de ejecución. El resultado, pues construir la base de datos a partir del modelo de datos y la fecha ideal de entrega de evidencia entre el 9 y el 22 de octubre. Listo. El material de apoyo, la primera evidencia está relacionada con el modelo entidad-relación, que es la de resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Como tal, lo que se pide dentro de la evidencia es la resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad, pues con base a las características de cada software y donde se evidencia pues la creación del modelo relacional, indicando pues la cardinalidad, cumpliendo con las reglas de normalización según los conceptos y ejemplos que hay, digamos, en el material de apoyo. Lo que se pide, digamos, un documento escrito como tal, en donde tenga pues los elementos básicos de portada, introducción, objetivo, análisis del modelo a desarrollar y que se le aplique como tal la normalización, el formato de entrega, formato PDF, el espacio para la entrega de la evidencia ya se encuentra disponible y que obedece, digamos, también a la lista de chequeo. Entonces, son 3 puntos: identificar las entidades, establecer correctamente la cardinalidad entre estas, aplicar la normalización y cumplir con las normas básicas del documento. Esto en cuanto a la primera evidencia, pero pasemos de una vez al ejemplo, resolución de problemas. Listo. Entonces, tenemos una evidencia, la evidencia resolución de problemas aplicando el modelo relacional y cardinalidad y normalización. Este está el ejemplo también para ser compartido. Recordar que el documento, digamos como tal, pues debe permitir conocer el modelo relacional completo, en este caso, pues relacionado para un sistema de gestión universitaria académica. El ejercicio debe ser aplicado pues para cada uno de los proyectos y cuyos objetivos específicos han de ser pues identificar las entidades principales, o debe ser, digamos, la manera correcta de llegar al desarrollo final, aplicar las primeras formas normales, primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal, establecer relaciones y cardinalidades precisas, diseñar un modelo eficiente y pues en lo posible que sea sin redundancias. Listo. Dentro de la identificación, el primer paso, en este caso, digamos, como es un ejemplo, pues en este caso sería las entidades principales, por ejemplo, para estudiante. Entonces, acá se representan, digamos, algunos atributos de dicho, bueno, sí, de dicha tabla en este caso, que sería la ID de estudiante, que sería la primary key,
que sería pues el identificador único, el código del estudiante, nombres del estudiante, apellidos, mail, teléfono, serían esos atributos que tiene, digamos, cada una de esas tablas en este caso, sería, digamos, como el paso principal, identificación, pues, de las entidades, ¿sí? Dependiendo, pues, de cada uno de del análisis, digamos, y de los requerimientos que se tengan en cada uno de los proyectos. Sería, digamos, la primera. Como segunda medida, tendríamos que pasar, digamos, ya tomando como referencia esos atributos de esas tablas, se puede empezar ya a realizar el modelo entidad-relación. Para tal fin, se sugiere, pues bueno, hay bastantes herramientas para la creación de modelos, entidad-relación. En este caso hay una sugerencia de trabajo, me parece adecuada, se llama Rapid Charts AI. Copiar acá dentro de el chat para que la consulte. Me parece que es un buen modelo, me permite generar, digamos, eh, un modelo entidad-relación bastante claro, a mi modo de ver, y pues de una forma pues muy sencilla. La idea pues es que aprendamos a trabajar, ir de la mano, que potencialice, digamos, las herramientas de inteligencia artificial, pues potencialicen el trabajo. Entonces, sirve en este caso utilizarlo. ¿Listo? Y de hecho, pues teniendo, digamos, ya ese modelo de entidad-relación, pues se puede avanzar pues, de manera significativa. Entonces tenemos también acá las relaciones identificadas, recordar que este es un ejemplo, digamos, de lo que se debe entregar, la cardinalidad también. Entonces, entre entidades, acá tenemos la cardinalidad de uno a muchos, entonces una pequeña justificación con la implementación de la clave foránea y pues una pequeña descripción pues de cada una de estas cardinalidades pues entre las entidades. Pues este es un documento pues para que lo vayan analizando ustedes, lo tomen como ejemplo, está completo y visualicemos también el proceso de normalización. Entonces, dentro de la primera forma normal, pues el objetivo como tal pues es eliminar los grupos repetitivos y garantizar la atomicidad de los datos. Entonces, la verificación es que todos los atributos pues contengan valores atómicos, que no existan grupos repetidos en ninguna entidad y que cada tabla pues tenga una clave primaria definida. Entonces, acá tenemos el ejemplo de estudiante. Entonces, acá hay un ejemplo que había una violación de la primera norma, la primera forma normal. ¿Sí? Entonces, ya cumple en la segunda. Entonces, eso se puede hacer, digamos, demostrar, hacer ese paso a paso en el cual se evidencie que se realizó, digamos, en el caso, por ejemplo, de nombres y apellidos que estaba unido, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, no cumplía por el tema de atomicidad, valores atómicos, ¿listo? Entonces ya cuando se hace esa corrección, se puede tomar uno como ejemplo, no es necesario que se desglose, digamos, cada uno de de las entidades, sino pues se puede tomar, digamos, algunos con ejemplo y al final, digamos, como tal, eh, definir como tal ese modelo de entidad-relación. En cuanto a la segunda forma normal, entonces recordar que el objetivo pues es eliminar las dependencias parciales de la clave primaria y acá habría, digamos, un ejemplo, un análisis de dependencias, entonces, donde se garantice que todas las dependencias pues cumplan con dicha segunda forma normal. En cuanto a la tercera, pues es eliminar esas dependencias transitivas y garantizar pues que se haga una verificación que
se cumpla, que no existan dependencias transitivas, que los atributos no claves no dependan de otros atributos no clave. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo en la aplicación en docente y también se realice, digamos, una verificación final de la normalización. Entonces, se sugiere hacer una tabla en donde estén, digamos, las entidades si cumplen, pues, con cada una de las formas normales de la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Se cree, digamos, como tal, esa verificación que permita que se garantice, que se envíe, digamos, la evidencia pues de manera adecuada. Acá también al final, pues crear un modelo relacional final, donde se describa, recordar que inicialmente trabajamos con bases de datos relacionales, entonces pues se describe en base a esos requerimientos que hay y también con esos atributos. Pues cada entidad tiene unos atributos y esos atributos son los que me permiten crear ya mis tablas, digamos, como tal. Entonces acá tenemos, esa es, digamos, la lógica. Se crea el modelo relacional y posteriormente el modelo entidad-relación y posteriormente ya se desglosa, se tiene, digamos, ese insumo, pues para poder crear el modelo relacional final. Listo, acá hay un pequeño ejemplo, unas conclusiones también, pues que sean coherentes y acorde pues con las actividades realizadas y con pues cada uno de los proyectos. Entonces, por ejemplo, dentro de los logros alcanzados, por ejemplo, la identificación completa de las entidades, ¿sí? Entonces, descripción, una definición precisa de cardinalidad, la normalización exitosa del modelo, la presentación del documento de manera profesional y, como tal, pues algunos beneficios del modelo desarrollado. Sería, digamos, como tal, el desarrollo de la primera evidencia. Entonces, recordar que lo que se pide como tal es un documento tal cual como o digamos, este es un modelo que se puede tomar como referencia, ¿no? Listo, eso en cuanto a la primera evidencia. La segunda es un poco más práctica, está relacionada con las destrezas y conocimiento en el manejo de sentencias de DL y DML. Dentro de la presentación también hay un pequeño abrebocas de las consultas que se pueden realizar y pues el tipo de sentencias, digamos, como tal, que se pueden ejecutar. Bueno, el material de apoyo en este caso está relacionado con la implementación y manipulación de las bases de datos relacionales. Y lo que pide acá, digamos, ya como tal, es algo mucho más práctico. Entonces, dentro de la material de apoyo de implementación y manipulación de bases de datos, creo que está acá. Sí, listo. Entonces, este ya está más relacionado con MySQL. Acá está, digamos, también desglosado la aplicación de MySQL, el command line. ¿Sí? Acá importante, bueno, aunque yo ahorita lo explico también dentro del paso a paso que tengo de la implementación de MySQL, de la instalación, importante que cuando coloquemos la contraseña, esa contraseña es la misma que nos va a pedir en el command line, que es, digamos, como una especie de DOS, de cierta manera, digamos, haciendo como una analogía, pero pues para trabajar con bases de datos. Está, digamos, como tal la sintaxis, unas pruebas, digamos, acá de consultas básicas. Ahorita de pronto lo realizamos. Entonces, recordar que acá tenemos los diferentes estándares de sí, los niveles, digamos, del lenguajes del uso de las bases de datos, del DDL y el DML, cada uno pues con sus particularidades y algunos ejercicios, un paso a paso, digamos acá como tal, está bastante claro, ¿sí? De lo que se puede realizar. Ahorita hacemos pues un ejemplo pequeño también acerca de Command Line. Entonces tenemos la secuencia, ¿sí? Está pues bien descrito, me parece que el material de apoyo es pertinente, bastante claro en relación pues con lo que se solicita. Listo. Bueno, después ustedes lo pueden
pues consultar con mayor detenimiento. Listo, bueno, continuemos entonces. En relación, lo que se pide, digamos, acá es trabajar con una tabla que se llame libreta, crear una tabla llamada libreta donde debe tener los campos de nombre, que va a ser de tipo cadena, tamaño 20, domicilio, tipo cadena, tamaño 30, y teléfono, que también es de tipo cadena, con tamaño 11. Crear la tabla libreta con sus, están ya las especificaciones. Entonces cree la tabla libreta con el campo nombre, con tipo varchar 20, domicilio varchar 30 y teléfono varchar 11. Ahora visualizar las tablas existentes para verificar la creación. Entonces el show tables, una vez creada pues la base de datos, recordar que primero pues se crea la base de datos, se usa la base de datos y ahora sí podemos pues validar pues toda la información. Entonces es realizar digamos como tal el paso a paso. Entonces el paso 3 pues verificar que exista, que haya sido creada, que describa en el paso 4 que me dé digamos las propiedades que tiene esa tabla y que se ingresen digamos algunos datos en dicha tabla. Entonces, que me seleccione y muestre los registros de la tabla y que actualice, construya las sentencias que actualicen los datos que acaba de insertar. Adicionalmente, que inserte 5 registros más y que cuente cuántos registros se ingresan. Entonces, es, pues a mi modo de ver, un poco pues, básico, digamos, lo que se pide como tal. Y la forma, digamos, de entrega es un documento. Acá tengo también, digamos, como tal el paso a paso de la creación. Entonces tenemos acá las especificaciones técnicas. Entonces tenemos algo de SQL. Entonces el objetivo pues crear una tabla que se llame libreta, que tenga unos campos definidos. Entonces como estamos viendo el nombre, domicilio, teléfono y como tal el desarrollo de las sentencias de SQL. Entonces, primero, pues crear, bueno, acá faltaría, digamos, de pronto crear la base de datos, usarla, luego crear la tabla libreta con los respectivos campos, recordar que esto se debe hacer por command line y como tal las especificaciones técnicas de cada una de los comandos, la verificación de la estructura, ¿sí? El resultado esperado como tal, ¿sí? Y la inserción de, digamos, de los registros. Entonces, el primer registro, el segundo registro, la verificación de la inserción, pues que es realmente que fueron efectivos los cambios, la inserción adicional de los registros, entonces están los otros 5 registros, bueno, entre ellos se modificaron, se modifican, se ingresan, digamos, los registros, se valida la información, la actualización de datos, en este caso también, entonces se pueden cambiar, digamos, los datos que ya están creados y la verificación como tal de dichos registros. Bueno, el conteo de registros para contar, digamos, cuántos valores, cuántos registros hay o existen en la tabla en cuestión. Acá en este caso, pues la tabla libreta. Listo. Los resultados, el conteo, la validación de los errores y pues las conclusiones. Listo, hasta aquí creo que nada que no sea, digamos, entendible. Igual el ejemplo está también. Y dentro de la presentación, pues también está, pues obviamente que el espacio, miramos, el espacio ya se encuentra disponible, la lista de chequeo, entonces acá realizar todos los puntos expuestos en el taller, aplicar el lenguaje DDL, el lenguaje DML y pues que cumpla pues con los aspectos pues de presentación básicos que, que se disponen, digamos, como tal. Bueno, una pequeña presentación de SQL. Recordar que como tal es un estándar. También adicionalmente, eh, pues me permite manipular las bases de datos. Está relacionado con bases de datos relacionales.
Entonces, la idea es que se cree, se modifique, se recuperen datos, eh, pues, de una base de datos como tal. Entonces, es un lenguaje como tal declarativo, entonces lo que significa que datos, pues, digamos, se debe especificar qué datos se requieren en lugar como tal de cómo obtenerlos. ¿Sí? Entonces tenemos acá una pequeña información acerca de una base de datos relacional como tal que almacena los datos en tablas, que está compuesto por filas y columnas. Recordar que las filas van al horizontal, las columnas en el vertical y que cada tabla pues representa una entidad. Pues tenemos clientes, productos, pedidos y las filas como tal de los registros individuales y las columnas pues representan los atributos de dichos registros. Entonces, esas tablas entre sí, digamos, se conectan por medio de claves primarias y claves foráneas. Entonces, acá hay una pequeña descripción de los componentes de SQL. Te recuerda que hay varios subcomponentes de varios, llamémoslos, sublenguajes, como tal que tenemos el DDL, DML, DQL, DSL y TSL. Entonces, cada uno, pues, con las propiedades que tiene. Entonces, DDL, pues, entonces es el lenguaje de definición de datos, entonces se crea, se modifica la estructura. Entonces, tenemos el create, el alter, el drup, ¿está bien? Y el DML, pues ya es para la manipulación como tal de los datos. Entonces inserta, actualiza, elimina los datos pues de las tablas. DQL, pues el lenguaje de consulta de las tablas. Y DSL, pues el lenguaje de control. TSL también es el lenguaje de control de transacciones como tal. Y una pequeña sintaxis acá, un ejemplo de la sintaxis, la creación create database, el nombre de la base de datos, ¿qué es lo que hace? Pues crear la base de datos, el use, pues que me permite invocar como tal a esa base de datos, el create table, entonces donde crea la tabla, ¿sí? Se coloca el nombre de la tabla, la columna uno con el tipo de datos, la columna 2 con el tipo de datos, etcétera, y pues crea una nueva tabla pues de acuerdo a las columnas que se han especificado. Los tipos de datos comunes, que recordar que también es importante tener claridad en cuanto al tipo de dato que yo voy a almacenar. Entonces, para evitar o mejorar, digamos, la integridad de la información, pues entero, float, chart, date, blue, etcétera. Cada uno, pues entero, pues ha de ser pues un número mm, eh, que no contenga decimales, que sea positivo, en ese caso, ¿sí? Tiene que son, digamos, esas características, digamos, más claras. El tipo flotante, pues ya tenemos, pueden ser números negativos, pueden ser números decimales, ¿sí? Y el tipo varchar, pues ya son con cadenas, por ejemplo, un nombre, pues el tipo char, por ejemplo, también se utiliza, por ejemplo, para colocar eh, algún dato, digamos que sea, pues, muy corto de una letra, por ejemplo, eh, cuando hablan del género, del masculino, femenino, la F o la M, y, por ejemplo, el tipo date, ya sería, digamos, el relacionado, em, pues, con las fechas. Entonces, siempre es importante caracterizar, darle el tipo de dato a la columna como tal, eh, pues correspondiente, pues para mantener, digamos, como tal, la integridad de la información, ¿sí? Entonces es súper importante, pues, contemplar eh, el buen uso del tipo de dato. Entonces, por ejemplo, el blob como tal, pues a diferencia, digamos, de los datos comunes como varchar o int, pues tiene unos formatos específicos. Entonces, el tipo de dato blob es flexible. Entonces, este se usa para guardar imágenes. Entonces, recordar que las extensiones pueden ser JPG,
PNG, GIF, archivos de audio, de video, ¿sí? Entonces, permite, pues, almacenar, digamos, ese tipo de formatos. Listo. De restricciones también. Tenemos de inserción, de actualización, de eliminación de datos. Está el ejemplo, es el insert into, el nombre de la tabla y en qué columnas y con qué valores. ¿Sí? Entonces, que ingrese, digamos, ese nuevo registro. El update también, el nombre de la tabla, en dónde, el set, en tal columna, con qué valor, en la columna tal, con qué valor, y dónde. Entonces, pues actualiza los registros que cumplen con cierta condición. Y el delete from, entonces ya, por ejemplo, que elimina los registros que cumplen pues con una condición en particular. Que hay algunas consultas como tal. Tenemos el select, el where, order by, el group by, having, joined, ¿sí? Recordar que los joins, a mí, digamos, me parece que una analogía, haciendo comparación, es como trabajar con conjuntos, ¿sí? Entonces, que el que incluye, que contiene, que excluye, literalmente es la teoría de conjuntos aplicada a bases de datos. Son operaciones, digamos, fundamentales en donde se utilizan pues para combinar filas de dos o más tablas, pues en función de una columna, digamos, relacionada entre ellas. Entonces, es, digamos, una manera pues de obtener información, de mezclar, digamos, información, pues en bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, el insert join, por ejemplo, es el más común, el inner join, perdón, es el más común. Entonces, este devuelve, digamos, solo dos filas que tienen, digamos, como esas coincidencias en las tablas. Entonces, si, por ejemplo, en la fila de la tabla A no contiene una fila correspondiente, digamos, en la tabla B, pues no se incluirá como tal el resultado. Entonces, por ejemplo, si se une, por ejemplo, las tablas de clientes y pedidos con inner join, entonces, por ejemplo, solo se verán los clientes que hayan realizado al menos un pedido. Entonces, tiene que cumplir, digamos, las dos condiciones pues, para poder visualizar. O un left join también, que devuelve, por ejemplo, las filas, por ejemplo, de la tabla izquierda, las filas que coinciden pues, con la tabla derecha. Entonces, si no hay coincidencia, por ejemplo, en la tabla derecha, pues las columnas de la derecha pues muestran un valor de null. Bueno, pero digamos, en resumidas cuentas, son las consultas básicas para poder utilizar, digamos, con el manejo, realizar el manejo de la información de manera adecuada. Esto es SQL, es mucho más potente que Excel. Digamos, se puede decir que se pueden realizar algunas cosas muy semejantes. Sería como una analogía un poco pues, muy per- mm, compleja tal vez, o simple. Bueno, sería como muy grave compararlo, pero bueno, se pueden hacer muchas más cosas obviamente con SQL. Pero eh, bueno, pasando, digamos, al tema acá de la instalación, entonces recordar que descargamos, digamos, como tal, eh, nuestro MySQL. En este caso, lo ideal, digamos, como tal, es siempre, pues, tomar la fuente, pues, de la página oficial. Entonces siempre se debe uno ir o dirigir a la página oficial y utilizar, digamos, en este caso la versión community para descargarlo. Entonces seleccionar, digamos, la versión, descargar, pues acá aceptar, digamos, los eh, cookies, por lo general, digamos, la que nos muestra. Acá podemos seleccionar, digamos, acá en este caso, dependiendo pues del sistema operativo,
la versión, en este caso, se descarga, digamos, la opción. Acá se da que no gracias, digamos, el paso a paso para la versión community, porque a veces nos dice que iniciemos sesión o que nos registremos, y nosotros de momento, pues, la sugerencia es que no, que solamente realicemos la descarga, que empecemos, digamos, como tal, a realizar la instalación, ¿sí? Acá está, digamos, el paso a paso de la instalación, y la sugerencia es que la versión, cuando se instale, no se instale absolutamente todo porque nos va a consumir. Yo sugiero que trabajemos con la versión 8.36. La 8.36 es una versión estable. Eh, no es la única, pero pues es mi sugerencia. Y también que instalemos, digamos, las secciones solamente de MySQL Server y MySQL Workbench 8.0. Se desglosa. Entonces, en la parte izquierda se va seleccionando, se van desglosando, digamos, las secciones y se van adicionando a los productos que se van a instalar. Entonces, solamente utilizar el producto, digamos, de MySQL Server y creo que hay alguien que está intentando ingresar. Listo, que se instale solamente la versión de MySQL y el MySQL Workbench 8.36. Digamos, serían las recomendaciones de lo que les digo, se desglosa y se seleccionan y se van agregando, digamos, como tal, esos productos, y se realiza, digamos, como tal, la instalación de estos. Pues acá aparece, digamos, el paso a paso. Acá importante, pues el puerto que por default aparece el 33.06. Lo que se recomienda es acá, digamos, utilizar una contraseña de autenticación. Se sugiere que la contraseña pues sea fácil, que, que usted pues tenga pues un control sobre esta. Aquí, digamos, la que yo utilizo para cuestiones académicas es admin en minúscula. Entonces, admin es la contraseña, pues para que no vaya a olvidarse, digamos, nunca. Aunque, pues cuando ya se hace, se trabaja, digamos, a nivel profesional, pues ya implica, pues, la creación, pues, de una contraseña un poco más robusta, que tenga, pues, combinación de caracteres alfanuméricos, de uso de mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales, entre otros, pero de momento, pues, mientras se aprende, pues, conseguir una contraseña genérica, digamos, en este caso. Listo. Entonces, en MySQL, la, pues, la instalación es muy intuitiva, no requiere, digamos, solamente lo que les decía acá en esta parte de pronto, pues para que no consuma mucho máquina, solamente instalar el producto de MySQL Server y MySQL Workbench. De resto, pues no es necesario, digamos, por lo tanto, pues para la implementación, pues que se pide de momento. Y pues finalmente, por primera vez, pues nos ha de pedir, digamos, cuando iniciamos esta interfaz y cuando nos vayamos a conectar, si no le da a usted recordar, pues cada vez que usted ingrese, digamos, con ese MySQL Connection, le va a pedir, le va a solicitar que ingrese la contraseña, o de lo contrario, pues si usted le da a recordar, pues no le va a pedir, digamos, nada. Listo, hasta acá, digamos, sería esta instalación. Eh, un producto, digamos, adicional es el MySQL, el Command Line. Este, pues me permite, por medio de consola, es importante, digamos, que se aprenda también a trabajar por consola, no solamente por la interfaz gráfica, sino que por consola, pues también es importante. Recordar que cuando accedemos, siempre nuestro medio nos va a pedir que ingresemos la contraseña. Entonces aquí es importante que recordemos que
ustedes colocaron una contraseña acá y ese es el que les va a pedir también en el command line. Esa misma contraseña es la que nos va a pedir en el command line y esta es la interfaz cuando ya está funcionando perfectamente. Listo. Hasta acá, digamos, sería el tema de MySQL o de SQL con MySQL y también, pues adelantando, digamos, un poco, también instalar, si es posible, también el MongoDB, también, digamos, para las siguientes evidencias que son con bases de datos no SQL. Entonces se puede trabajar pues con Mongo, que es digamos como toda la sugerencia, que se puede instalar de manera local o también con Mongo Atlas. Entonces sería digamos como remoto. Sin embargo, pues para fin de la desarrollo de las evidencias, para esto recuerda que eso es para las siguientes evidencias, entonces trabajar digamos con Mongo Compass como tal. Y finalmente, pues la interfaz como tal de trabajo, digamos, de Mongo. Listo, también acá también se puede trabajar con el Mongo Shell. Recordar que acá, pues bueno, la siguiente semana ya les explico que hay que activar, digamos, el daemon de Mongo, pues para poder trabajar también con Mongoose H, ¿sí? Que sería, digamos, la manera, la interfaz, digamos, o no la interfaz, la forma de trabajar por comandos de Mongo. Pero pues eso lo trabajamos ya en la siguiente sesión. Bueno. Eh, listo, entonces tenemos las dos evidencias, recordar que están los dos ejemplos, podemos trabajar, si quieren tenemos todavía algunos minuticos, entonces recordar que el command line, a ver dónde está, MySQL command line, acá está. Lo primero que me va a solicitar, pues ha de ser la contraseña, recordar que yo les sugerí colocar una contraseña que fuese fácil, y ahí no va a tener, digamos, ningún problema pues al ingresar. Entonces, siempre y cuando usted agregue o adicione su contraseña de manera adecuada, no va a generar problema alguno. ¿Listo? Listo. Bueno, continuamos entonces. eh, tenemos SQL. Entonces revisemos de acuerdo a nuestra guía, también acá nuestro material de apoyo. Recuerda que tenemos esta guía nos permite, acá aparece, mira, acá está exactamente lo que estábamos haciendo, ¿sí? Bien. Entonces, Select Version y Current Date nos permiten validar qué versión tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a escribir inicialmente esta, entonces Select Version y Current Date, pues para que nosotros pues vayamos haciendo, digamos, como tal el paso a paso. ¿Listo? Entonces acá vamos a tomar información, podemos trabajarla. En este caso es importante tener la sintaxis adecuada, ¿sí? Tal cual como aparece, porque, bueno, acá tiene error. Listo. Porque es muy sensitivo, o sea, mayúsculas, minúsculas, bueno, a veces no tanto, pero por lo general procurar escribir, digamos como tal, con la sintaxis adecuada. Entonces, en este caso, el select version y el current date, pues nos han de describir, digamos, la versión y la fecha de instalación como tal de, del MySQL, en este caso que se instaló.
¿Listo? Bueno, ahora miremos entonces, por ejemplo, en este caso, qué bases de datos tenemos. Entonces, para tal fin, entonces yo database, ¿sí? Está mal escrito. Sí, entonces vamos a que nos muestre cuáles, digamos, cuáles son las bases de datos que tenemos en nuestro equipo. Bueno, acá tenemos bastante, bueno, algunas stats, base de datos, bases, customers, database, ejemplo, un ejemplo, información, esquema, login, login, not, base de datos, my, database, MySQL, not login, performance, esquema, Rapid, Node.js, Express, Sys y Test. Bueno, tenemos algunas eh, bases de datos, listo. Lo que nos piden, digamos acá como tal, en este caso, de acuerdo a nuestra, revisemos acá desde la guía también, desde la evidencia como tal. Evidencia 1, evidencia 2. Listo. Entonces, trabaje con la tabla libreta. Para tal fin necesitamos pues crear una base de datos. ¿Sí? Creo que por acá yo tengo, listo, los comandos que nos pueden ayudar a facilitar el trabajo un poquito. Entonces voy a crear una base de datos. Dice, cree la base de datos, create database if not exist. Es decir, cree la base de datos si no existe, que se va a llamar sistema escolar. Listo. Entonces, dice usar la base de datos. Entonces, use, a mirar, que me permita implementar como tal esa base de datos. Listo, entonces la base de datos ha sido cargada. Hola, acá por este lado. Ahora, mostrar la base de datos actual. Vamos a validar. Acá, acá nos sirve el control B. Toca darle clic derecho. Listo. Entonces, no tiene base de datos actual, sistema escolar. Listo, una columna. Está mostrando, digamos, que tenemos dentro de esa base de datos. Listo. Ahora vamos a hacer la creación de la tabla con DDL, aplicando DDL. Entonces, ha de ser la creación de la estructura de la tabla con los campos especificados. En este caso podemos crearlo y agregarle los datos o podemos crearlo. Bueno, de momento creémosla, pues, tal cual como dice, digamos, acá en el paso a paso. Listo. Entonces ya la creamos. Vamos a verificar como tal cómo quedó la conformación de esa tabla inicial. En este caso, que nos describa cuál es la estructura que ha de tener esta tabla. Entonces tiene el nombre, domicilio, teléfono, el tipo de dato. Entonces varchar 20, varchar 30, varchar 11 y que pues nos permite, digamos, un tipo de dato nulo como tal. Bueno, miremos ahora las columnas que tiene. Entonces que nos muestre las columnas. Tiene la tabla libreta. ¿Listo? Entonces que sería, digamos, el homónimo pues, que nos describa o que nos muestre, digamos, como tal la libreta. ¿Sí? Las columnas, perdón. Ahora, inserción inicial de dos registros. ¿Listo? Entonces vamos a insertar. Esto lo podemos copiar. Recordar que acá, independientemente, cuando se nos termine, digamos, el renglón, podemos dar Enter y nos permite, pues, mostrar, digamos, como tal esa información. Vamos a insertar el segundo registro. Recordar que la sintaxis como tal acá, en este caso, entonces, inserte en la tabla libreta, en el campo nombre, domicilio y teléfono, los valores, en este caso María García, con una dirección determinada, con un teléfono determinado. ¿Listo? Y ahora pues vamos a realizar esa verificación de
de la inserción, si realmente se realiza. Entonces, que me muestre select from, muéstreme libreta, y efectivamente pues nos damos cuenta que el nombre Juan Pérez, el domicilio, el teléfono, pues fue creado de manera satisfactoria. Listo. Ahora, añadir 5 registros adicionales. Bueno, vamos a hacer hasta donde alcancemos hasta las 5:14 más o menos. ¿Listo? Ahora, acá en este inserte 5 registros adicionales. Esto es en base de lo que se está pidiendo como tal. Registro número 1, se pueden colocar todos al tiempo también. Bueno, 3, sería 1, 2, 3, 4 registros estaríamos haciendo acá. 4 registros y el quinto registro, que es lo que nos piden, digamos como tal, que realicemos en la actividad. Realicemos acá un sexto registro. Listo. Un séptimo registro. Y vamos a validar si la información como tal fue efectivamente creada. Entonces, select from los registros. Vamos a mirar que esos registros efectivamente se hayan validado. Listo. Entonces, la actualización. Entonces, vamos a actualizar el teléfono, por ejemplo, de Juan Pérez. Entonces, vamos a utilizar el DML de update. Entonces, vamos a modificar en la tabla libreta en donde teléfono sea igual a X número, que ya debemos tenerlo, digamos, acá como tal, y que vamos a modificar el teléfono en donde el campo sea Juan Pérez. Vamos a validar, en este caso Juan Pérez tiene un 301 y termina en 567. Vamos a cambiarlo por 300 y solo unos. Entonces cambiamos, modificamos y pues consultamos. Bueno, modifiquemos otros de una vez con eso. María García y vamos a verificar los dos. Entonces, muéstreme select from en libreta donde el nombre sea, digamos, Juan Pérez y María García. Vamos a mirar los dos y los vamos a confrontar. Efectivamente, entonces, pues fueron cambiados. Juan Pérez fue cambiado. Acá está. Y María García fue cambiado también. Terminado en 321, 321. Ahí, bueno, a María García se le cambió fue el domicilio de la carrera 89, número 1234. Entonces María García tenía carrera 89, 1234 y lo que se modificó fue adicionarle apartamento 501. Listo. Entonces vamos a realizar el conteo de registros. Entonces vamos a un select count. Entonces muéstreme, cuénteme todo, absolutamente todo. ¿En dónde? En total de contactos. ¿En dónde? En libreta. ¿Sí? Y me va a demostrar que tenemos 7 registros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros. Esos son los registros que tenemos como tal. Bueno, consultas de verificación. Tenemos acá, podemos organizar los contactos por nombre. Organicémoslos. Entonces los organiza alfabéticamente: Ana, Carlos, Juan, Laura, María, Miguel, Pedro. ¿Sí? Buscar contactos que vivan en calle. Entonces, un select from en la tabla libreta donde domicilio contenga el valor de calle. Vamos a ejecutarlo y efectivamente el único que tiene valor de calle es Juan Pérez y ahí nos está filtrando. Los otros tienen transversal, avenida circular, carrera, autopista, diagonal. Listo. Mm, bueno, así podemos seguir trabajando. Hay varias consultas. Adicionalmente, si quieren, no sé, creo que este blog de notas también se los voy a guardar en el material de apoyo.
Los guardamos. Busquémosle, coloquémosle ejercicios SQL y guardémoslo en el escritorio que sea más rápido. Listo. Subámoslo. Están los dos ejemplos y subámoslo de una vez. Acá está ejercicios SQL. Listo. Entonces recordar que prácticamente se desarrolló el segundo punto. El primero está el ejemplo, el segundo también. Están los dos ejemplos. En plataforma, van a estar, digamos, como tal en el resumen de la sesión. Y pues acá lo importante es que pues se lleve a cabo el desarrollo, digamos, del paso a paso, que se documente como tal. Entonces, si se dan cuenta en el ejercicio número 2, en el de destrezas y conocimientos del manejo de sentencias, está como tal el paso a paso. ¿Sí? Entonces, no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes. Agradecerles también pues por conectarse. Recordar que todo esto es pues que tenemos ahorita partido. Entonces, por eso fue que se hizo esta pequeña modificación en el horario. Pero de igual forma, pues la grabación también va a estar disponible. No sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes relacionadas con esta o cualquiera de las evidencias. Recordar que ya iniciamos la fase de ejecución para la siguiente semana. Lo ideal es, si hay dudas, pues realizar algún refuerzo de estas evidencias o si no, pues trabajamos con el tema de bases de datos no SQL. Listo, de mi parte pues no es más por la tarde de hoy. Esperemos que valga la pena pues el adelanto de la sesión, que tengan un excelente resto de semana y una feliz tarde para todos. Muy buena tarde. Muchas gracias, igualmente para usted. Feliz tarde.